Huius in verbibus superum Hermanos y hermanas, nos hemos reunido en este Viernes Santo en el silencio y la oración. Detenemos nuestra mirada en Cristo crucificado. Ante Él, ante su entrega total, nos sentimos débiles y pecadores. Pero estamos aquí, movidos por la fe, la admiración, el agradecimiento, el amor. Porque queremos tener su mismo amor, lo acompañamos y le manifestamos nuestra cercanía de discípulos, misioneros, porque Él nos amó hasta el fin. Miremos el altar, está despojado, sin manteles, sin candelabros, sin adornos. Todo esto expresa el despojo de Cristo, por lo que la familia cristiana vive una jornada de dolor también hoy día en nuestras casas.
Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era la de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que se nos da la paz, recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos, que significa obedecer. De este modo, alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Cristo se humilló por nosotros, hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien busca, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que uno solo muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otro te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien con ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubiera recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía.
Pilato dijo a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino éste ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: No le quebrará ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: Verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea,
que era el discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de la Pasión que estamos celebrando tiene 3 momentos. Aprovecho de explicar para aquellos que primer año, gracias a las redes sociales, pueden vivir esta liturgia de la Pasión. Seguramente habrán otros que frecuentan ir el Viernes Santo a la iglesia a celebrar la liturgia de la Pasión, pero no me cabe duda que hay otros tantos más que nunca han vivido la liturgia de la Pasión, sobre todo en aquellos lugares donde hay escasez de sacerdotes, donde las distancias no permiten desplazarse hacia distintos lugares y donde simplemente nos quedamos con lo que la comunidad hace, que en la mayoría de los lugares es la celebración o el recorrido por las calles del Vía Crucis. La liturgia de la Pasión es la liturgia que la Iglesia nos manda a celebrar porque en este día no se celebra la Eucaristía. Es el único día del año que no hay misa. Y la liturgia de la Pasión tiene 3 momentos, de ahí su nombre, liturgia de las 3 horas. No porque se haga a las 3 de la tarde, porque tiene 3 momentos. El primer momento lo da la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra que está enriquecida por el Evangelio de San Juan en este relato de la pasión del Señor. El segundo momento vendrá la adoración de la cruz. Y vamos a concluir el tercer momento con la comunión. Liturgia de la palabra, adoración de la cruz y el rito de la comunión. En la liturgia de la palabra, el Señor hoy nos ha mostrado el inmenso amor que ha tenido por nosotros. Ha preguntado, ¿a quién buscan? Es la pregunta que también nos hace hoy día el Señor a nosotros. ¿A quién buscan? Habían llegado todo un contingente para arrestarlo. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿a quién buscan? Soy yo. Nosotros vamos al Señor. En este tiempo especial, en esta Semana Santa, muy distinta a la Semana Santa que hemos acostumbrado a vivir años anteriores, hemos estado con el Señor y el Señor nos vuelve a preguntar a quién buscan. Seguramente nace de nuestro corazón el deseo de decirle a Jesús el Nazareno. Y el Señor también hoy nos dice con voz potente, soy yo. Jesús se nos presenta. Jesús sale a nuestro encuentro. Jesús no oculta su nombre. Entre la multitud, según los relatos del Evangelio,
no hay mucha claridad cuál es Jesús. Otro evangelista nos dirá, al que yo bese, ese es, como señal, porque pareciera ser que no se tenía muy claro entre los que iban a arrestarlo quién era. Y a nosotros también en la vida humana a veces se nos diluye el Señor, se nos pierde. Estamos ajetreados entre tanta cosa que se nos pierde el Señor. Y entonces nos vienen los signos. Es el mismo Señor el que nos pregunta hoy ¿a quién buscan? Si tu respuesta es a Jesús el Nazareno, Jesús te dirige la palabra y te dice, yo soy. Acoger a Jesús en esta Semana Santa, acoger a Jesús hoy día, acompañarle en su camino hacia el Gólgota, será también la manifestación de nuestro deseo de querer ser fieles al Señor. La fidelidad nos tiene que llevar en segundo plano a dar todo lo que está de nuestra parte para acompañar al Señor. Lo hemos contemplado a partir del signo que yo les he propuesto esta mañana en la cruz. Seguramente en muchos lugares estuvo el signo presente de la cruz. En muchos lugares el ir y venir nos recordó este gran misterio. Nuestra salvación pende de una cruz. Y por eso el signo que vamos a realizar, el segundo momento será la adoración a la cruz. El cristiano es un cristiano que debe identificarse con la cruz del Señor. El cristiano es un cristiano que debe estar dispuesto a acompañar al Señor en este camino doloroso. Lo decía yo en una meditación de la mañana, debemos contemplar al crucificado, no debemos contemplar la cruz. Debemos contemplar a aquel que por nosotros se ha hecho nada, se ha anonadado, se ha hecho nada, para que nosotros pudiésemos tener la vida en abundancia. Por eso la liturgia de la pasión nos tiene que llevar a revivir ese interesante momento donde el Señor nos dice, yo soy, yo estoy contigo. Busquemos al Señor, no para cuestionarlo, no para juzgarlo, no para gritarle que lo crucifiquen, sino busquemos al Señor porque de Él depende nuestra salvación. Del Señor que no tenía pecado, asumió nuestro pecado, que en Él no había principio de muerte, asumió nuestra muerte para que nosotros pudiésemos vivir, para que nosotros pudiésemos liberarnos del pecado y para que nosotros con Él tengamos la salvación. El Evangelio de San Juan nos presenta una serie de personajes muy interesantes de poder analizar, muy interesantes de poder descubrir cuál es el sentido con el que el evangelista va poniendo uno tras otro. El arrebato de Pedro, por ejemplo, el discípulo amado, la Santísima Virgen María, y al final, en la última parte del relato que hemos escuchado hoy, aparece también un hombre que va a pedir el cuerpo de Jesús y que tiene miedo, por temor, lo hace como sigilosamente. Cada uno de estos personajes puede concentrarse también en mi persona, en las veces en que soy arrebatado por las cosas del Señor, cuando pierdo la paciencia, cuando a veces el fervor por defender al Señor me hace actuar
irresponsablemente. La actitud del discípulo amado que está al lado del Señor. La actitud de la Santísima Virgen María, aquella madre dolorosa que acompaña a su Hijo. Podemos también hoy, en esta pasión del Señor, mirar el rostro doloroso de María. Tal vez tú como mujer o como madre puedes identificarte con ella. Cuando tu corazón se ha desgarrado al ver a alguno de tus hijos que no es feliz. O también podemos mirar la figura de este hombre, Nicodemo, que ha ido para pedir al Señor, para acercarse al Señor. Nicodemo es el que ha llevado la mezcla de mirra y aloe. Nicodemo ha sido el que ha estado con el Señor en los momentos finales. Ha ido al principio de noche a verlo, en el Evangelio de San Juan, en los primeros capítulos, y hoy día lo vemos también al final, después de la muerte de Jesús. También podemos nosotros identificarnos con Nicodemo. Nicodemo, el mismo que anteriormente, nos dice San Juan, había ido a verlo de noche y que ha llevado estos perfumes, la mirra, aloe, ha querido también llevar el cuerpo de Jesús para envolverlo en estas vendas. Lo ha perfumado según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Y nosotros también, como Nicodemo, queremos acompañar al Señor. Queremos tomar su cuerpo y queremos darle en actitud de agradecimiento lo que Él ha hecho por nosotros. Te propongo que podamos mirar el relato de la pasión y que con ese relato también cerremos esta jornada de Viernes Santo. A Él le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Disponemos nuestro corazón, queridos hermanos, para unirnos a toda la Iglesia en esta gran oración universal. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo cristiano, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúna a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Cristo. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigo más auténtico de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Dios. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos y la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, llegue hasta ti la súplica de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los afectados en tiempos de epidemia. Oremos por todos quienes sufren a consecuencia de la actual epidemia, para que Dios Padre conceda salud a los afectados, fuerza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a quienes han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, providente refugio de los que sufren, guarda con compasión a tus hijos afligidos por la expansión de esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan. Recibe en tu paz a los que murieron durante el tiempo de esta tribulación.
Haz que cada uno encuentre consuelo en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la oración universal concluimos el primer momento y pasamos al segundo momento, la adoración de la cruz. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vayamos a adorar al Señor. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo la salvación del mundo. Vayamos a adorar al Señor. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vayamos a adorar al Señor. Pueblo mío, qué mal yo te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Pueblo mío, qué mal yo te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Ay, Dios, oh Dios,
Άγιος Σατανός, Dios εις Kyrios eleison imas, Santo es Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, que mal yo te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις Kyrios, Άγιος Σατανός, eleison imas. Santo es Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, que mal yo te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Espera, mi Señor crucificado. Espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Llorando bajo el cielo de la noche, al sentir, mi Señor, tu inmensidad, cuando todo callaba junto a mí, me cubría como un manto tu bondad. Espera, mi Señor crucificado. Espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Cantando bajo el cielo de la noche, he dejado que muriera mi cantar. En la noche más oscura de mi vida, tal vez tú te cansaste de esperar. Espera, mi Señor crucificado. Espera que despierte el corazón, que al mirarte silencioso y traspasado, te dirá nuevamente su canción. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.